Den un segundo, ¿eh? Muy bien, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Una disculpa, pero me entró una llamada. Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Eh, el día de hoy trabajamos en un material incluyendo una temática nueva, bibliografía nueva. En realidad el tema no es un tema nuevo, es un tema que regularmente es parte de las temáticas que involucran pues todos los procesos, quiero decirles, no nada más los de ingreso, que son los que ustedes están buscando ahora en misión, sino en todas las evaluaciones. Este tema creo que es muy importante. En temas de la práctica también, el tener una buena relación entre escuela, familias y comunidad, pues siempre es bueno en beneficio y en pro de nuestros alumnos, de nuestros niños, de nuestras niñas. Entonces, se incluyó esta nueva bibliografía porque no estaba como tal incluida, y de esa manera pues abordamos ya temáticas que nos invitan a reflexionar ya un poco de manera más específica en algunos puntos. Este material que se incluyó con la nueva bibliografía de Lucicam, fíjense, es un material ya que se incorporó por primera vez o lo conocimos en un primer momento en los consejos técnicos escolares, la unidad del sistema. Varios de los materiales nuevos que incorporó son materiales de insumo en los consejos técnicos escolares. Por eso la importancia, la relevancia que si les toca vivir un consejo técnico escolar, presten mucha atención, porque ahora la mayoría de nuestros materiales o bibliografía que sugiere la unidad del sistema son materiales que salen o tienen su origen como insumos de consejos técnicos escolares. Este es uno de ellos, en donde podemos ver, les decía, la relación y la relevancia entre las escuelas, familia y comunidad. La perspectiva vista desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Vamos a ver qué nos dice la nueva escuela mexicana en torno a esta relación tan importante que tiene que haber entre las escuelas, las familias y la comunidad. Sí, vamos a ver en la presentación, vamos a ver algunos tintes muy particulares que tienen que ver con el enfoque de la nueva escuela mexicana. Se van a dar cuenta que es una apertura de mentalidad. Aquí vamos a ver los tipos de familia, por ejemplo, hablando de temas que siempre son controversiales o de problema. Vamos a ver cómo la nueva escuela mexicana implementa o plantea visualizar y comprender los nuevos tipos de familia que existen, y deja a un lado la familia tradicional o común en la que estamos conocidos, e incorpora esas nuevas temáticas, esos nuevos enfoques, ¿no? En esa parte creo que va a ser muy interesante analizarlo, reflexionar y ver cómo lo pudieran preguntar en reactivo. Eh, Como es un nuevo tema, es muy importante cuidar esa parte, ¿no? Ver esa perspectiva que se da
de la nueva escuela mexicana y la manera en la que se implementa. Como es un nuevo tema, no estamos totalmente seguros. Denme un segundo, ¿eh? Ya estoy de regreso. Entonces les decía, como es un nuevo tema, vamos a plantear, yo tengo aquí algunos casos, perdón, reactivos construidos que quiero que nos traten de situar en el supuesto de cómo nos preguntarían, ¿no? Que creo que eso es muy importante, trasladar la información que plantea la lectura a cómo nos lo preguntaría la unidad del sistema ya el día del examen, ¿no? Cómo lo transformamos en un reactivo tangible. Bueno, el documento establece dentro de su introducción, hace mucho énfasis en la participación familiar y cómo la participación familiar ha sido sumamente importante en educación básica, principalmente en educación básica por la edad y las etapas físicas y cronológicas que viven nuestros alumnos. Para poder crear y mantener escuelas y poder establecer lazos importantes, tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Esto es invariablemente. No podemos, como padres de familia, los que nos toca ser papás, no podemos decir o dejar todo el paquete a las escuelas, ni tampoco a la inversa, ¿verdad? En relación de que las escuelas quieran dejar todo al papá o el papá todo a las escuelas. Entonces, la relación entre escuela, familias y comunidad debe fortalecerse para responder los retos actuales. Las situaciones que nuestros niños actualmente viven son muy difíciles y complicadas y trabajarlos nada más desde la perspectiva escolar, la mayoría de las ocasiones se vuelve insuficiente. Y de la misma manera, trabajarlo de, desde la perspectiva nada más escolar o familiar, por ejemplo, también se vuelve insuficiente porque a veces nos encontramos situaciones en las que los padres de familia nos dicen, pues es que dígale usted, profe, ¿no? O dígale usted, maestra, hable usted con él porque a usted sí le hace caso, a mí no me hace caso, ¿no? Y esa manera de hacer coadyuvar los esfuerzos para la mejora de nuestros niños, pues creo que eso es algo que no tenemos que dejar pasar, ¿no? Algo que no tenemos que perder de vista. La nueva escuela mexicana propone una transformación educativa donde la comunidad sea el núcleo integrador de los aprendizajes y donde la familia tenga un papel activo en la formación de nuestros alumnos. Fíjense que anteriormente sucedía que no teníamos como esa perspectiva de ver a la escuela, a la familia, perdón, o a la comunidad como algo importante. La mayoría de los contenidos se enseñaban en la escuela, se repasaban en la escuela y se aprendían en la escuela. Y ahora con la nueva perspectiva de la nueva escuela mexicana, yo creo que ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de los trabajos son trabajos por proyecto y estos trabajos requieren y exigen la participación del padre de familia. Imagínense a encargar o trabajar algún proyecto y que el padre de familia no se sume al trabajo de este proyecto, pues va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque la mayoría de los proyectos implican que el niño haga en casa, busque, recolecte, pregunte, y el no tener estos insumos a su favor, pues se vuelve un proyecto ya lejano de la realidad, lejano de la situación real que viven nuestros alumnos en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy importante entender la relevancia que la comunidad ha tomado con la perspectiva de la nueva escuela mexicana.
Anteriormente el profe enseñaba en el salón de clases, el niño aprendía y si acaso se llevaba una tarea o dos para repasar y hasta ahí, ¿no? Pero ahora los procesos de los proyectos y los aprendizajes se llevan en gran parte en la casa, entonces el trabajo colaborativo es indispensable, no es opción. La escuela en la nueva escuela mexicana. La NEM rompe con la idea de una escuela cerrada y aislada, que era como, les digo, la percepción que teníamos anteriormente. Así la creíamos, así la sentíamos. La escuela deja de verse como un espacio exclusivo del maestro para convertirse en un centro de relaciones pedagógicas donde participan estudiantes, docentes, familia y comunidad. La escuela debemos de dejarla de ver como un espacio en donde nada más el profe enseña y el niño aprende, sino más bien un espacio en donde todos a través de relaciones pedagógicas, académicas, de aprendizaje, podamos desarrollar pues lo que queremos aprender o la manera en la que queremos aprender, ¿no? En ese espacio se comparten de todo, aprendizajes, conocimientos, experiencias, porque a veces tenemos también la percepción los profes, regularmente los profes somos los que tenemos una percepción así un poco cuadrada, que si no se enseña de alguna manera o no se dice de alguna manera, pues no se está aprendiendo. Y fíjense que nos topamos con la cuestión inversa en donde el padre de familia regularmente a través de la experiencia, que nos dicen, sí, es que el niño aprendió a sumar y restar porque lo mandaba siempre a la tiendita, ¿no? De la esquina. Como el padre de familia a través de las experiencias de la parte de la educación informal, pues logra también contenidos muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el papel de las familias en la nueva escuela mexicana? Las familias son el puente, las familias son el enlace, el medio por el cual se relacionan. Creo que ahí hay un audio. Ya. Les decía, las familias son el puente, son el enlace en el que la escuela y la comunidad se relacionan. ¿Cómo es que voy a encargar un proyecto en la comunidad si no es a través de la familia, si no es a través de papá, mamá, quien puede desarrollar esas entrevistas, quien puede acompañar al niño a que haga esa recolección de información? Entonces las familias son el puente para acercar la comunidad a la escuela o la escuela a la comunidad, que al final, imagínense aprender algo de forma muy formal o estructurada en la escuela, pero que en la comunidad no se lleve a cabo, pues pierde sentido, ¿no? ¿De qué sirve tener el conocimiento si no se puede aplicar en el contexto en el que estás, en el medio en el que te desenvuelves? Por eso es que la comunidad ha cobrado mucha relevancia. La importancia de ver desde esa perspectiva, pues nos cambia el paradigma, nos cambia la manera de verlo. La participación ayuda a un desarrollo integral del alumno, no nada más un desarrollo académico, no nada más un desarrollo escolar, donde en la escuela le puede ir muy bien, pero en la vida le puede ir muy mal, ¿no? Refuerza aprendizajes porque trabajamos en conjunto, escuela, familia y escuela y comunidad, y refuerza lo que aprende en la escuela, lo refuerza en la familia, lo refuerza en la comunidad, visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Hablamos también de inclusión educativa porque la escuela nos permite abrir el campo de acción y poder recibir a nuestros alumnos con algunas necesidades educativas especiales, siempre bien acompañados y apoyados de un padre de familia responsable, atento, que esté pendiente de las situaciones que viven nuestros alumnos. Entonces, los padres de familia también nos ayudan en temas de inclusión. Bienestar y buen trato, que se desarrolla un ambiente sano escolar, un ambiente propicio en las escuelas, también se debe de desenvolver y desarrollar en las familias, ¿no? Es fácil identificar cuando tenemos alumnos que vienen de un ambiente tóxico o no agradable o no bueno para las familias, y también pues identificamos cuando nos llega un alumno que viene de un entorno familiar adecuado, óptimo, pues estable de alguna manera y que permite apoyar, ¿no? Nuestros proyectos, la mayoría de ellos que se desarrollan en la comunidad o en la familia, buscan formar al ciudadano, formar a aquel ciudadano que sepa sobre las reglas para reciclar, nos busca formar a aquel ciudadano que hable sobre el ciclo del agua y sepa qué hacer en caso de algunas lluvias, nos habla de formar un ciudadano que pueda tomar decisiones libres de manera crítica, reflexiva y democrática. Entonces, en realidad los conocimientos
teóricos o sí, estructurados que se ven en las escuelas, pues los llevamos a la realidad cuando lo trabajamos en la parte del ciudadano, ¿no? En la formación del ciudadano. La nueva escuela mexicana, fíjense, reconoce distintos tipos de familias. ¿Cómo hemos dado el salto? Y digo el salto porque creo que todavía siguen estando estas percepciones, ¿eh? Siguen percibiéndose en algunos entornos escolares la parte complicada en donde pues ya vemos que no sabemos a quién hablarle, si hablarle a la abuelita o hablarle a la mamá o al papá, o resulta que tiene dos mamás o resulta que tiene dos papás. En ese sentido, es bien distinto y es muy complicado abrir la percepción porque regularmente nuestros niños, fíjense, la mayoría de los niños asimilan esta parte de las diferentes o distintos tipos de familia, lo hacen ya como algo natural, como parte de la sociedad. Somos todavía un poco los adultos los que nos genera un poco de temor, de conflicto en la cabeza el poder diferenciar o darle lugar a algún tipo de familia distinta a la que nuestra percepción está acostumbrada, ¿no? Todos los tipos de familia merecen respeto e inclusión, ¿no? ¿Y cuáles son estos tipos de familia que la nueva escuela mexicana reconoce? Familias tradicionales, que son regularmente las que están estructuradas por mamá, papá, hermanos o hijos, las familias monoparentales, es decir, solamente mamá, con hijos, solamente papá con hijos, las homoparentales, que es decir, del mismo sexo, las reconstruidas, es decir, los tuyos, los míos, los nuestros, cuando tengo hijos y otra persona tiene hijos y nos juntamos y reconstruimos de alguna manera el tejido familiar. Las extensas, que es cuando no nada más es papá o mamá, sino que hay muchas como personas que se hacen cargo de los niños y que de alguna manera regularmente se da por linaje o por descendencia o por ascendencia, enlaces directos de mamá, papá, abuelitos, tíos, tías, las familias adoptivas, que son propiamente no biológicas, mamá o papá, pero que de alguna manera son los que se encargan de la educación, ¿no? O temporales cuando el caso se da, pues aquí en México casi no se utiliza esa figura de un padre de familia temporal. Regularmente cuando son por algún tema legal o de cuidado son retirados de papá o de mamá, pues dejan de ser, o dejan de tener la guardia y custodia del papá o mamá y pues se van a algún organismo, ¿no? No se le asigna a un padre temporal como en algunos otros países donde sí hay una figura de padre temporal y que pues ahí queda el niño en resguardo hasta que se determina si regresa con papá o mamá o se va a otra instancia, ¿no? O a otro modelo. Aunque las familias colaboran y apoyan, la responsabilidad principal de garantizar una enseñanza con equidad sigue siendo de la escuela. Y esto es muy importante. No querramos que el papá termine haciendo lo que en la escuela no se hace, pues. Me ha tocado también casos de escuchar padres de familia que se quejan porque el profe mandó todos los anexos, todos los ejercicios complementarios que vienen ahí luego en las planeaciones y no mandó ni instrucciones, no dijo nada. Y ahí está el pobre padre de familia viendo a ver cómo le va a explicar. A veces se mandan ejercicios o tareas o trabajos que en la escuela ni siquiera se han visto, pues, y no estamos hablando que es como de diagnóstico, a ver qué conocen. Estamos hablando que ya el ejercicio forzosamente requiere que en la escuela se haya visto la parte teórica, académica, pedagógica, y que ya ese ejercicio pues tenga algunas bases para poderse desarrollar. Entonces, imagínense mandar ejercicios donde pues tú ni has tocado el tema, ni lo has visto con los niños, y hay padres de familia que pues no conocen tampoco el tema. Entonces, no tenemos que perder de vista que porque colaboren o nos apoyen, ellos tienen la responsabilidad de la enseñanza, ¿no? Eso sigue siendo parte de la escuela, sigue siendo parte esencial del maestro. No debemos de culpar a las familias por los problemas escolares, ni trasladarles completamente la tarea educativa, y esto es muy común, ¿eh? Muy común. Y tenemos que ser muy realistas. ¿Tenemos padres de familia irresponsables en las escuelas? Sí los tenemos. Pero también tenemos profes
que de alguna manera no asumen su responsabilidad y todo es, sí, es que no tiene apoyo en casa. No sé si lo han escuchado los consejos técnicos escolares, ¿no? Es que no tiene apoyo en casa. Y luego vas y le preguntas, ah, profe, por eso es que su niño de quinto todavía no sabe leer y escribir. Sí, es que no lo apoyan en casa. A ver, profe, enséñame los trabajos que ha hecho con el alumno Juanito. Y vas, no ha hecho nada en la escuela. Deja tú lo que no hacen en casa. Es importante determinar responsabilidades. Una cosa es que tú en la escuela estés haciendo tu trabajo, tengas tu expediente, le hayas puesto todas las actividades del mundo y que el avance del niño sea menor o sea limitativo. Y otra cosa muy distinta es que sea su responsabilidad, no es su responsabilidad, pero para las escuelas, para algunos profes es fácil decir o culpar a las familias de problemas escolares no atendidos. A veces decimos, es que el niño no sabe leer y escribir. Ojo, no sabe leer y escribir porque no tuvo un buen maestro en primero y en segundo. No es que no sepa leer y escribir porque el padre no se lo enseñó, pues el padre de familia no lo va a enseñar de manera automática o no va a atender de forma eh, estructurada el tema de académico que le compete única y exclusivamente al docente, ¿no? Esa tarea educativa es del docente. Tenemos que propiciar un trabajo compartido, eso es sin lugar a duda, pero con funciones muy claras. El padre de familia que es responsable, que es consciente, que nos apoya, va a ser el primer padre de familia que nos va a pegar de gritos cuando queramos que él haga nuestra chamba, por lo que a nosotros nos están pagando, ¿no? Por la enseñanza. Entonces, fíjense, es muy importante trabajar de forma colaborativa, pero es igual que cuando hacemos un trabajo en equipo. Vamos a hacer un trabajo en equipo, pero a ti te va a tocar hacer esto, a ti te va a tocar hacer esto y a ti te va a tocar hacer esto y en conjunto, con las funciones bien claras y las responsabilidades, vamos a lograr el objetivo. Lo mismo sucede en el entorno escolar. Cuando el profe tiene su función muy clara y específica y se apega a ella, cuando el padre de familia tiene su función clara y específica y se apega a ella, el trabajo compartido se da. Eso sí, sin lugar a duda. Pero cuando queremos cargar la balanza para un lado o para otro es cuando empieza a haber el problema. En las escuelas, lamentablemente la relación papá-maestro está en la mayoría de los casos fraccionada. En algunos casos, fíjense, me ha tocado hasta saber de profes que igual y yo lo entiendo porque pues luego los papás somos muy imprudentes, ¿verdad? Y mandamos mensajes en fuera de horario y demás. Pero hay maestros que desde el minuto uno que comenzaron con el grupo no entablan relación con el padre de familia. Y no entablan me refiero a que no es como que se vayan a tomar el cafecito con el papá o con la mamá, pero que no hay relación absolutamente de nada de mensajes, no contestan, no aclaran, vas y los buscas. Sí, todo está bien, o sí, les aviso con los niños, pero en realidad como que la relación está ya tan fragmentada que el profe no quiere entablar, no quiere establecer el vínculo, ¿no? A lo mejor por privacidad, a lo mejor porque ha tenido malas experiencias con los padres, hay muchas razones, ¿no? Pero la mayoría de ellos se enfocan en prejuicios, en problemas que estamos estableciendo como una barrera que no nos permite relacionarnos. También es a la inversa, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me ha pasado como papá. Me dicen, es que a tu hijo, a tu hija le va a tocar este maestro o esta maestra. Y rapidito comenzamos a pedir informes, ¿no? Y resulta que es el profe que no chambea, que no trabaja y generamos un prejuicio, ¿no? Todavía no empieza el ciclo escolar, pero ya sabemos que cómo le va a ir a nuestro hijo, a nuestra hija, porque estamos generando un prejuicio, o sea, ya hay una predisposición al trabajo. Expresiones comunes que escuchamos, los padres no participan. Esto, por favor, según el enfoque de la nueva escuela mexicana, no tienen que ser palabras que salgan por parte del profe, y no porque no queramos que se expresen, sino porque podemos buscar alguna otra manera de expresar lo mismo, pero sin la necesidad de que esto perjudique la relación o el puente entre escuela y comunidad. ¿A qué me refiero? Si yo digo los padres no participan, uno, como profe estoy generalizando. Entonces, si tengo dos, tres, cinco mamás que sí me participan,
esas cuatro o cinco mamás van a voltear a decir, ¿qué onda con el profe? Pues sí, porque dice que no participamos y aquí nos tiene. Entonces, en realidad, los padres no todos participan o no todos pueden participar o no todos participan de la misma manera. Es distinto, pues, el enfoque que le estoy dando. Los padres ya no respetan al maestro. Esto es algo lamentable porque nos hemos dado cuenta que la figura del profe pues ha perdido mucho en el ámbito educativo y pues el padre de familia ya no visualiza al profe como una figura de respeto, de autoridad, como una figura, pero en parte pues todos hemos abonado a eso, ¿no? O sea, también el que a mí luego muchos de mis alumnos de la universidad, por ejemplo, me dicen, ay, profe, ¿por qué no me hablas de tú si tenemos, por ejemplo, las modalidades sabatinas o nocturnas? Profe, ¿por qué no me hablas de tú si yo soy más grande que tú o somos de la misma edad? O sea, sí, pero la relación que debemos de tener, por lo menos yo con mis alumnos, siempre es de mucho respeto, mucha cordialidad. Me gusta mucho, soy de los profes de los que les gusta vacilar y platicar con ellos, incluso hasta hacerle burla, ¿porque no? Soy un poco llevado en ese sentido, pero nunca perdiendo la línea de la relación entre profe y alumno. Sí, buscando una relación de confianza, de seguridad, de tranquilidad, que yo pueda saber qué les pasa, que ellos puedan saber qué me pasa a mí, pero que la relación entre profe y alumno nunca se pierda, esta relación de respeto, esta relación en donde propiciamos un ambiente sano para aprender o para enseñar, ¿no? Porque imagínense, un ambiente tóxico no permite ni que la enseñanza ni el aprendizaje se den, ¿no? Todo se lo dejan a la escuela, también esto argumentamos, ¿no? Los profes y generamos un prejuicio para el padre de familia. Todo se lo dejan a la escuela y a veces no nos damos cuenta de aspectos pocos, mínimos, pero importantes que en la casa se hacen, ¿no? Y que de alguna manera se reflejan en el alumno. Estas ideas pueden convertirse en prejuicios que obstaculizan el trabajo colaborativo. Un prejuicio no nos permite avanzar, ¿verdad? No nos permite ver las cosas buenas, no nos permite trabajar de forma colaborativa. Entonces, los seres humanos somos prejuiciosos, entonces tenemos que cuidar mucho estos prejuicios que ya tenemos preestablecidos, sobre todo los profes, para el ambiente y la relación familiar, ¿no? Papel del docente corresponde al personal docente propiciar participación dinámica, orientar a madres, padres y cuidadores, crear estrategias de comunicación, coordinar acciones con familias y fortalecer el vínculo familia y escuela. Fíjense, pareciera poco o mínimo, pero al personal docente nos corresponde un paquete muy grande y muy importante. Tenemos que propiciar participación dinámica y le toca al profe que esta participación se dé, orientar a la mamá, al papá y al cuidador. A veces se vuelve un poco cansado porque decimos, híjole, ¿cómo le explico a la abuelita de Juanito o a la abuelita de María? Pues es que nomás no me entiende o no me escucha o no le está quedando claro, pero es chamba del profe en el ámbito de establecer buenas relaciones y puentes de comunicación entre escuela y comunidad, orientar a la mamá, al papá o al cuidador para que sepa cómo atender la actividad que le dejamos al niño, ¿no? Crear estrategias de comunicación, le toca también al profe entablar relaciones de comunicación. No debiera, fíjense, de ser responsabilidad directa del padre de familia querer comunicación con el profe. El profe debiera de establecer los medios de comunicación. Los veo todos los días en las entradas para solucionarles sus dudas, los veo a las salidas, los veo en el grupo de WhatsApp. La maestra de mi hija, por ejemplo, que va a preescolar, ella abre el grupo a cierta hora y nos manda las evidencias, nos manda indicaciones y deja abierto cierto tiempo y ahí pues expresamos nuestras dudas, preguntas, demás y luego se cierra el grupo. Entonces, de alguna manera, tenemos un vínculo de comunicación, o sea, siempre está abierta también a atendernos en las mañanas, a atendernos en las tardes. Creo que se nos olvida al profe que tenemos lo más importante, los que somos papás o mamás, creo que lo valoramos mucho, tenemos a lo más importante del papá y de la mamá, lo que es su hijo. Entonces nosotros lo vemos como un alumno más, lo vemos como una alumna más, pero el tener buena comunicación entre maestro y alumno y padre de familia creo que fortalece estos lazos de seguridad que tienen que haber en las escuelas, ¿no? Coordinar acciones con familias
Acciones coordinadas quiere decir, usted lo va a hacer en la casa y yo también lo voy a hacer en la escuela. No hace mucho le mandaron una tarea a mi hija de la plantita del frijol con el algodón y fue una acción coordinada con las familias porque nos los dejaron todo un fin de semana y luego lo tuvimos que regresar a la escuela. Entonces imagínense cuántos frijolitos nos regresaron o en qué condiciones nos regresaron. Hay que coordinar las acciones con las familias de tal manera que se vean o nos veamos todos involucrados y fortalecer el vínculo familia y escuela. Y esto del fortalecimiento del vínculo, pues solamente se va a dar con una comunicación asertiva, con un diálogo cercano, con una comunicación constante, con una buena relación de cordialidad y de respeto. Creo que nos va a permitir el fortalecer este vínculo, ¿no? Tenemos que hacer que estos elementos, escuela, comunidad, familia, participen con sentido. No significa participar por participar. Participar no significa únicamente asistir a las reuniones escolares o cooperar económicamente. Esto es muy importante, ¿no? Hay padres de familia muy puntuales con las cuotas voluntarias, hay padres de familia muy puntuales que se les ve para recoger las boletas, pero nada más, ¿no? Y con eso creemos o tapamos un poco el ojo al macho y decimos, sabes que estoy siendo el mejor papá del mundo, ¿no? Porque no le está faltando la cooperación a la maestra. Pero en realidad no sabemos nada, pues no sabemos de lo que realmente necesita el profe, incluso no sabemos de lo que realmente necesita nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Participar implica tres grandes dimensiones. Primero, formar parte, sentirse integrante de la comunidad escolar, que tú te sientas parte de la escuela fulanita de tal, ¿no? De la primaria fulanita de tal o del preescolar fulanito de tal. Formar parte, sentirnos parte de la comunidad. Fíjense, es muy sencillo saber si nos sentimos parte de la comunidad o no cuando hay un tipo de actividad o cuando se hace un tipo de simulacro, cuando se pide un tipo de apoyo, pues cuando te sientes parte de la comunidad, pues te abonas a. Pero cuando no te sientes parte de la comunidad, pues ni te enteras, ni supiste, ni nada, ¿verdad? No, esa es la primera dimensión, formar parte. La segunda dimensión es tener parte, es decir, asumir responsabilidades concretas. A mí me toca llevar a mi hijo todos los días de manera puntual antes de que la directora me cierre la puerta porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad concreta es mandarle un desayuno, un lonche saludable, porque las escuelas ya nos dijeron que deben de ir con lonche saludable. Asumir mi responsabilidad es que mi hijo vaya con los elementos básicos para que pueda aprender, ¿no? Elementos escolares. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera y última dimensión es tomar parte, influir en las decisiones y acciones escolares. Nos cuesta mucho, a mí, por ejemplo, como papá, yo les pudiera decir que esta tercera dimensión a mí me cuesta demasiado, porque pues generamos un estigma, ¿no? O sea, nos ven y ya saben, por ejemplo, en la escuela de mi hija, por ejemplo, saben que soy supervisor de primarias y es como, ¿qué piensa el profe? Y a ver el supervisor y entonces si generas un tema de decir lo que voy a opinar, lo voy a opinar como papá, lo voy a opinar como profesional, lo voy a opinar como... Entonces, el papá tiene que tomar parte de las decisiones y acciones escolares. Tenemos que de alguna manera sumarnos a decir, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, a mí me parece que debiera de ser de este color, a mí me parece que debiera de ser de esta otra manera y entender que la toma de decisiones o tomar parte no siempre me van a dar la razón, pero yo tengo que participar, pues. Esa participación, esa verdadera participación es la que se da de manera constante y significativa a través de estas tres dimensiones, ¿no? Y no de forma aislada. La participación familiar es, sin lugar a dudas, tiene que ser permanente. No podemos decir participo, luego se da, ¿no? Se participa de forma eh, regular, perdón, se participa de forma permanente, pero en realidad no, y solamente estamos al inicio del ciclo, cuando todos iniciamos con todas las ganas, ¿no? Nuestros hijos empiezan a llevar todas las tareas y así, pero va pasando el ciclo escolar y vamos perdiendo la viada, ¿no? Los papás van perdiendo la viada. La participación tiene que ser permanente desde el inicio del ciclo hasta el término del ciclo. La participación familiar tiene que ser dialogada. La participación familiar no tiene que ser ni obligada, no tiene que ser ni una imposición,
no tiene que ser una orden. El diálogo implica que estemos en el proceso de platicarlo y de que estemos todos de acuerdo, ¿no? La participación familiar tiene que ser diferenciada, o sea, cada padre de familia participa según las necesidades de su hijo, sus habilidades y sus competencias, ¿verdad? No siempre presencial, la participación familiar también es estar pendiente de lo que la maestra ocupa, pero que a lo mejor yo presencialmente no puedo estar, pero que sí le puedo enviar o sí puedo apoyar o sí me puedo encargar de esto, basada en una escucha mutua, ¿no? Una participación familiar tiene que haber eh, escucha activa en ambos lados, tanto en la familia como en la escuela. La participación familiar necesita un diálogo constante. Escuchar ideas y propuestas fomenta la confianza y la mejora del aprendizaje y la convivencia escolar. Siempre y cuando estemos en un espacio, en cualquiera de los espacios, ¿no? Pero aquí que estamos hablando en un espacio escolar y en un espacio en donde se desarrollan familias y escuela, es importantísimo que nos sentamos confiados, que sintamos que el aprendizaje, la convivencia, la escucha se está llevando a cabo, ¿no? ¿Cuáles son algunos factores que afectan la participación? El estatus socioeconómico, perdón, la pobreza, la migración, el movimiento de nuestros alumnos, afecta de alguna manera la participación de nuestros padres de familia, el desempleo, la manera en la que el padre de familia pues se ve perjudicado por la falta de empleo, la baja escolaridad, porque nos hemos encontrado padres de familia que no saben leer ni escribir, abuelitas que no saben leer ni escribir y que pues su nivel de escolar no les permite apoyar como quisieran a sus hijos o hijas, ¿no? Jornadas laborales extensas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en las escuelas vespertinas, padres de familia que dicen, profe, es que lo tengo que tener en una escuela de la tarde porque trabajo todo el día y el horario no me permite de ninguna manera como que estar con él, ¿no? O ayudarle o estar pendiente de. Entonces, las jornadas laborales extensas también son un tema que afecta a la participación, ¿no? Es importante entender que la ausencia del padre de familia no siempre significa desinterés. Tenemos padres de familia que son ausentes, que tienen algunos de estos factores, pero que tienen toda la mejor disposición, ¿no? Que en cuanto les decimos, ahí están con lo que pueden y como pueden. En relación al diseño curricular o al codiseño curricular, la nueva escuela mexicana impulsa a construir contenidos con estudiantes, familia, comunidad y saberes locales. Ustedes el día de su examen se van a encontrar con situaciones en donde nos van a partir desde contenidos para los estudiantes, para las familias, para las comunidades, para saberes que se ven de manera local. Porque de esa manera, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, de esa manera se está logrando aplicar lo aprendido en situaciones claras, ¿verdad? Situaciones reales, tangibles. Por ejemplo, invitar a músicos, artesanos, líderes comunitarios, todo eso es codiseño curricular, ¿verdad? Todo eso es diseño que nos permite de alguna manera traer al contexto a la escuela. Y de esa manera entonces no es lo mismo que tú le estés platicando en relación al músico, lo que es la música, a que tú le traigas al músico de la comunidad, que ellos ya identifican, que ya lo han escuchado, que lo ven en las calles. Me explico, de esa manera generamos que el aprendizaje se vuelva significativo, ¿verdad? Que llegue a crear procesos cognitivos mucho más fortalecidos que algunos otros que son aislados meramente en contenido o meramente en información. Entonces, la nueva escuela mexicana, ya a manera de concluir y antes de pasar a los reactivos, la nueva escuela mexicana propone una transformación profunda basada en comunidad, inclusión y corresponsabilidad. Esta transformación profunda se va a dar, se tiene que dar. Tenemos que ser parte de esta transformación. Las familias dejan de ser observadoras externas para convertirse en aliadas del proceso educativo. Nosotros creemos o tenemos la idea de que las escuelas, o que para mí como padre de familia, ahí no, ya se lo dejé y ya, del cerco para adelante. No, no, no. El proceso educativo se da y se da de una manera clara y específica. Entonces,
Para eso es muy importante crear estos lazos de relación. Fortalecer esta relación permite mejorar aprendizajes, bienestar y formación continua. Pues vamos a poner aquí un reactivo. Déjenme. Ayúdenme, ¿quién me ayuda a leer? Yo sí gusta. Adelante, maestra. Ok. Dice, la maestra Laura observa que varios estudiantes no entregan tareas. Durante una reunión comenta, los padres no se involucran, nunca vienen a la escuela y por eso los alumnos no cumplen. Al finalizar estas situaciones del enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿cuál sería la intervención más pertinente? ¿Me ayuda con las opciones también, por favor? Ah, sí. Ok. A. Establecer medidas obligatorias de asistencia para los padres, condicionando la permanencia del alumno al cumplimiento de reuniones escolares. B. Diseñar estrategias de comunicación diversificadas que consideren las condiciones sociales, laborales y culturales de las familias, favoreciendo el diálogo y la corresponsabilidad. C. Enfocar el trabajo exclusivamente en los alumnos, asumiendo que la falta de participación familiar limita cualquier intervención externa. D. Reportar de manera formal a las familias que no cumplen con el seguimiento académico de sus hijos para generar presión institucional. Muy bien. Gracias, maestra. Ahí están ya situadas cuatro posibles. Buenas noches. Veo que ponen B. Y creo que en ese reactivo es tangible, ¿verdad? El inciso A es autoritario. Establecer medidas obligatorias de asistencia se las van a pasar por el arco del triunfo. No van a. Estamos hablando justo de abrir los canales de comunicación, de tener buena relación. Imagínense que yo le pongo una medida obligatoria de asistencia al padre de familia y todavía le digo que si no viene, se va a condicionar la permanencia del alumno, ¿no? Entonces, casi casi le estoy diciendo que lo voy a expulsar. El C es cerrarnos otra vez, regresar a la práctica anterior, enfocarnos en un trabajo exclusivamente del alumno. Y esto todavía se sigue dando mucho en las escuelas, ¿eh? Decimos, es que yo voy a trabajar con los niños las 4 horas que lo tengo. Ah, bueno, ¿verdad? Y ya decimos que pues con el padre de familia no, porque pues no tiene. Y limitamos de alguna manera la intervención externa que pudieran tener. Y la D, pues también es un enfoque de represión, ¿no? O de norma, de aplicar normativa, reportar de manera formal a las familias que no cumplen con el seguimiento académico de sus hijos para generar una precisión institucional. Porque imagínense, hay normas que establecen que el tutor está en la Ley General de Educación, por ejemplo, que nuestros tutores tienen una responsabilidad de asistir a las reuniones, de estar pendiente de los niños. Entonces, hacer algún tipo de reporte, aquí dice a la institución, yo lo entiendo como a la escuela, pero bien pudiera yo decir, se los voy a reportar a DIF, voy a reportarlos a la subprocuraduría del menor, pero al final no estoy atendiendo la situación. La B es diseñar estrategias de comunicación, que es justo lo que estoy buscando, diversificadas, distintas, que consideren las condiciones sociales, laborales y culturales de las familias, porque nada más estoy hablando de los que no me atienden, pero ¿cómo sé yo que no el papá tiene un horario de noche, de madrugada, un tercer turno? O sea, tenemos que establecer bien cuál se da, ¿no? El diálogo y la corresponsabilidad, que son las palabras importantes que ya habíamos visto, ¿no? El diálogo, ser corresponsables en temas de importancia. Muchas gracias, maestra. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Yo, Gracias, profe Jesús. el maestro Pedro organiza una feria escolar e invita a todas las familias. Solo asiste un grupo reducido, por lo que concluye que las familias no participan ni se interesan por la educación. Desde el enfoque del texto, ¿cuál es el error principal en esta interpretación? A. Considerar que la participación de las familias depende exclusivamente de la organización de eventos escolares y no de procesos continuos de interacción. B. Suponer que las familias tienen la obligación de asistir a todas las actividades sin considerar sus contextos personales y laborales. C. Interpretar
la participación únicamente como presencia física en eventos, ignorando otras formas de involucramiento en el aprendizaje. D, pensar que la responsabilidad del aprendizaje recae en las familias y no en la escuela. Muy bien. Ahí están cuatro situaciones, ¿verdad? Cuatro maneras. Nos dice que el profe Pedro organizó una feria escolar y se invitó a todos. Ahí les dejó un mensaje en el WhatsApp un día antes, 2 días antes, y les dijo que iba a haber una feria ahí escolar. Y, pero solo asiste un grupo reducido de personas y él llega a la conclusión que las familias no participan ni se interesan de la educación porque no fueron a la feria escolar que él organizó. Entonces ya nos dice desde el enfoque del texto cuál es el error principal de esta interpretación. A ver, no he visto si hay en el chat. Uno. Ah, escuché, veo por ahí. Y nada más veo una, así que creo que todos los demás todavía lo están pensando. Suponer que las familias, considerar, perdón, que la participación de las familias depende exclusivamente de la organización del evento escolar y no de procesos continuos de interacción. Suponer que las familias tienen la obligación de asistir a todas las actividades y considerar sus contextos personales o laborales. Interpretar la participación únicamente como presencia física en eventos, ignorando otras formas de involucramiento en el aprendizaje y pensar en que la responsabilidad del aprendizaje recae en las familias y no en la escuela. Aquí nos está, el reactivo tiene una parte muy interesante, ¿no? Que lo hicimos así, lo construimos muy específico porque dice desde el enfoque del texto. A ver, ya hay más diversificación, veo una C, veo B, veo C, veo B. Sí, ¿verdad? Desde el enfoque del texto, es que aquí el punto es eso. Desde la perspectiva de lo que nos está diciendo la teoría, ¿cuál es el error principal? El error principal es creer que porque no fueron a la feria o que la presencia física de esos eventos está hablando de participación. Recordarles que en una diapositiva hablamos al respecto, les decíamos, ¿no? Que no siempre las familias no van, no porque no quieran o no porque no estén pendientes o no porque no quieren o no puedan aprender, sino no van porque no tienen el tiempo, no pueden de alguna manera, pero no quiere decir que solamente la presencia física en los eventos habla de su participación, sino que hay otras formas de involucrarse en el aprendizaje. Hay otras maneras. Muy bien, ¿quién me ayuda con este? Yo. Dice, durante una actividad, un alumno menciona que su abuela es quien lo acompaña en su proceso escolar, ya que sus padres trabajan todo el día desde el enfoque de la NEM. ¿Cómo debe actuar el docente? A. Solicitar que únicamente los padres biológicos participen en las actividades escolares para mantener el orden institucional. B. Reconocer a la abuela como figura clave en el acompañamiento educativo e integrarla en las estrategias de comunicación y participación. C. Limitar la participación familiar a reuniones formales con los padres, evitando incluir a otros miembros de la familia. D. Canalizar la situación a dirección para que determine si es válida la participación de la abuela. Muy bien. ¿Cómo la ven? La D es una práctica, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Que el director haga algo, no nomás que esté ahí sentado en la silla. Que atienda el tema con la abuelita. A ver, veo muchas veces. Limitar la participación, dice la C, familiar a reuniones formales con los padres, evitando incluir otros miembros de la familia, pero como por qué. Reconocer, ¿verdad? A la abuela como figura clave en el acompañamiento educativo e integrarla a las estrategias de comunicación y participación. Ojo, los manuales y más ahora con la diversificación que tenemos y la manera en la que se ve desde la nueva escuela mexicana, incluso recordando los tipos de familia, este es un reactivo que va enfocado a los tipos de familia, nos dice que ya están con los cuidadores. De hecho, los términos adecuados en el área educativa, hablando ya
de manera reciente por sus adecuaciones es cuidador o cuidadora, porque regularmente el cuidador o cuidadora a veces no es papá o mamá, a veces sí es papá o mamá, pero cuidador o cuidadora puede ser abuela, abuelo, cuidador o cuidadora puede ser incluso hasta alguien a quien se le paga, este, en relación a eso, pero no necesariamente es, entonces ese reactivo creo que estaba bien. Creo que estamos por terminar. ¿Quién me ayuda con este? Se vale repetir, a ver quién me ayuda. Pues yo. Muy bien, por eso dije repetir. Ok. Dice, en un proyecto escolar, el docente invita a un integrante de la comunidad a compartir saberes tradicionales con los alumnos. A ver, los dejé de escuchar. Sustituir la enseñanza formal por conocimientos empíricos. Se me... No sé si todos escucharon, pero bueno, creo que todos siguieron la lectura, que es al final lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto escolar. El docente invita a un integrante a compartir sus saberes tradicionales con los alumnos. ¿Cuál es el principal sentido de esto? Complementar el currículo con actividades recreativas sin impacto pedagógico, cumplir con actividades culturales obligatorias del calendario, integrar saberes comunitarios al aprendizaje mediante procesos del codiseño, sustituir la enseñanza formal por conocimientos empíricos. A ver, las últimas se están convirtiendo en C, C, C. Muy bien. Hablamos del codiseño, palabras clave, hablamos del codiseño, hablamos del saber comunitario y de cómo eso se integra en el aprendizaje, ¿verdad? Creo que teníamos uno más. ¿Quién me ayuda? Maestra Ana, ¿me ayuda? ¿Se escucha? Sí, le escucho. En el Consejo Técnico Escolar, los docentes identifican que sus proyectos con familias son aislados y poco sistemáticos. ¿Qué deben hacer para mejorar su impacto? Inciso A, continuar con esfuerzos individuales que respondan a iniciativas personales. Inciso B, fortalecer el trabajo colectivo y generar una visión compartida sobre la participación familiar. Inciso C, delegar la responsabilidad del trabajo con familias al director. Inciso D, limitar la participación familiar a actividades específicas del calendario escolar. Muy bien. Ya están lloviendo las respuestas. A ver, vamos a ver. Veo. Dice, los docentes de sus proyectos son aislados y poco sistemáticos, todo lo contrario a la nueva escuela mexicana. ¿Qué deben hacer para mejorarlos? Fortalecer el trabajo colectivo y generar una visión compartida sobre la participación familiar, ¿verdad? Porque de esa manera ya dejan de ser aislados y ya poco sistemáticos, es decir, que no tienen una estructura ni un fin. O sea, ¿para qué están aprendiendo esto? A eso se refiere con poca sistematicidad. Entonces el trabajo colectivo de alguna manera nos invita a tener una visión compartida, una visión generalizada. Y bueno, con eso terminamos con nuestra sesión de hoy. Antes de despedirnos, nada más quiero recordarles que seguimos con los que están realizando su curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. En ese sentido, varios de ustedes ya me han estado compartiendo. No es necesario, digo que si lo hacen está bien también. Yo ya como me doy una idea, pero algunos de ustedes sí me han estado compartiendo como que sus constancias. A muchos me dicen, profe, se la voy a mandar aquí como para que la tengamos los dos, para guardarla los dos. Y está bien, si así les funciona, manera de archivo. Recuerden que una vez que terminen su curso no requieren subir su constancia a ningún lugar. La constancia la guardan con ustedes única y exclusivamente por un tema de precaución, por si se llega a necesitar, pero regularmente
no se llega a necesitar. El que se genere la constancia genera también en la base de datos de la unidad del sistema que ustedes ya la terminaron, ¿no? Entonces, con eso estamos del otro lado. Recordarles que seguimos trabajando en nuestras sesiones de estudio y tenemos ahí, pues ya nada más me quedaría pendiente enviarles, cerrar el simulador, el último simulador que estamos viendo. Todavía no he terminado el siguiente, pero voy a ver si mañana, mientras están todos festejando Día del Niño, ya luego la función del supervisor y del director, todo el mundo los olvida, ¿no? Pero voy a dar la tarea y voy a tratar de terminar ahí algunas preguntas que tengo todavía en construcción para poderles enviar un simulador más de práctica. Estamos en un excelente tiempo y no tenemos que perder el ritmo, no dejen de trabajar con sus cuadernillos. Creo que hoy tuvimos una baja asistencia también porque el día de mañana es Día del Niño. Espero que festejen muy, muy, muy bonito con sus niños y se den la oportunidad de, también, ¿por qué no?, de recordar esa bonita etapa que creo que todos vivimos. Seguimos entonces pendientes y nos vemos la siguiente semana. Cuídense y buenas noches. Gracias, maestro. Bye bye.